Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos uno de esos clásicos textos que nos gustan mucho en este canal porque realmente son flaquitos como libro, pero tienen enorme cantidad de conocimientos derivados de él y también previos a él. Se los presento ya sin mucha antelación. Aquí está el texto, lo conseguí en inglés. Se llama La regla de San Benedicto o San Benito, si usted le quiere ver así. Este texto lo consigue usted prácticamente en cualquier parte en Internet. Por supuesto, el original es en latín. Es un texto escrito aproximadamente en el año 540 de nuestra era o después de Cristo. Fíjese usted, flaquito el texto. Lo conseguí en inglés. Es de estas colecciones de los clásicos Penguin que, aparte de ofrecernos el texto, vienen con un estudio adjunto muy enjundioso, muy interesante, y ello nos permite meternos a fondo con un tema fascinante de por sí. Porque usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver la regla de San Benito y por qué a propósito de ella vamos a discutir? Eso nos va a llevar a nosotros de frente con uno de los grandes temas que enfrentó el cristianismo primitivo, y se trata del tema del monasticismo. Los monasterios son realmente un invento que terminó haciendo la iglesia para reunir o conjugar una serie de fuerzas que pudieran haber sido incluso cismáticas, porque la presencia de anacoretas o de diversos sujetos ya se venía dando desde prácticamente el comienzo del cristianismo. En el siglo I, siglo II se empiezan a registrar personas que abandonan el mundo y empiezan a seguir sus propias creencias. Ya vamos a ahondar un poquito más en ello, pero dése cuenta usted que allí vamos viendo una cantidad potencial de heterodoxias en cuanto a las interpretaciones que se están dando en estas personas. Sobre todo piense en parte desértica de Egipto, del Medio Oriente, en Siria, por allí, en muchos sitios, territorios que eran susceptibles a la creencia cristiana y que habían absorbido varias de la enseñanza de Jesucristo o de los apóstoles o de las personas que vinieron después, y que por supuesto tenían una interpretación, porque el cristianismo, esa enseñanza que más o menos homogénea conocemos hoy, y digo más homogénea, entendiendo que hay una enorme cantidad de heterodoxias, bueno, siempre fue así. El cristianismo fue muy polémico desde su inicio, dado que el propio originador o la persona que fundamenta la religión, o sobre quien se fundamenta, que sería Jesucristo o este Jesús de Nazaret, que es una persona que los creyentes asumen como el Hijo de Dios o el Mesías, es un sujeto que no escribió una línea. Estas primeras líneas o las primeras ideas que tenemos sobre él vienen a darse mucho tiempo después, y si se puede hablar de un fundador del cristianismo, tendríamos que hablar del sujeto que escribió las primeras cartas, y ese sujeto sería Pablo, asumiendo que la mayoría de los apóstoles no podían ni leer ni escribir. Entonces Pablo, que es un sujeto que se incorpora después bajo la creencia de que viene con una especie de epifanía, se le aparece Dios o una voz divina que le da un comando, etcétera, etcétera. Allí empieza la historia formal del cristianismo, entendiendo que historia es aquello que está escrito, y es Pablo quien empieza a organizar aquello. Entonces, el cristianismo tuvo desde el comienzo fuerzas intestinas muy poderosas y fuerzas divisorias, es decir, no se habla mucho, pero sí se sabe de los conflictos del siglo I entre los seguidores de Pablo y los seguidores de Pedro. Dos tesis muy opuestas, una de ellas entendiendo el cristianismo como una secta judía que era para judíos, y otro como una secta que debía expandirse hacia una religión universal, cual fue la tesis de Pablo, con la fundación de las 7 iglesias y un desarrollo posterior muy interesante. Además de ello, el cristianismo, antes de volverse la religión oficial del Imperio Romano, tuvo una cantidad de divisiones bastante fuertes. Y si bien es cierto que alguna persecución sufrió el cristianismo, mucho más fuertes fueron luego las persecuciones de los propios cristianos entre ellos mismos. Entonces, la situación fue completamente convulsa durante muchos siglos, y cuando empieza a cimentarse ya el poder del obispo de Roma como una especie de primus inter pares, y luego termina llamándose papa y teniendo una preeminencia sobre todos los demás obispos de las demás regiones, ahí empieza luego una especie de, pudiéramos llamarlo, ordenamiento de casa. Es decir, empieza a ordenarse la liturgia, empieza a ordenarse la historia, empiezan a aparecer personajes célebres que son dignos de eminencia o dignos de reverencia, y se empieza a hacer hagiografías de estas personas. Con todo ello, lo que le quiero decir, se empieza a crear una especie de burocracia, de poder institucional de esa iglesia que no tenía el cristianismo primitivo, pero que para poder subsistir era necesario que la tuviese. Mucha gente dice, bueno, ¿dónde están estas figuras? ¿Dónde aparecen los cardenales? ¿Dónde aparece los arzobispos dentro de la Biblia? No se trata de que aparezcan o no, se trata de que la institución se fue creando en base a las necesidades que la propia difusión de la doctrina mostraba. Entonces había que ir creando una cantidad de figuras. Ahí hay personajes sumamente fascinantes, como por ejemplo el llamado Gregorio Magno,
que es un sujeto al que vamos nosotros a ir porque él nos deja unos documentos que nos interesan acá. Perdón, Gregorio Magno es un sujeto que se encarga, es un sujeto que viene él mismo con tendencias de ermitaño, con tendencias de anacoreta, llega a ser papa por unas circunstancias muy particulares. Es el papa número 64, estamos hablando 590, algo así, después de Cristo. Y este hombre empieza a organizar una cantidad de instituciones, deja una cantidad de cartas, todavía tiene el Archivo Vaticano, más de 800 cartas de su puño y letra. Es un sujeto además que institucionaliza justamente esta regla benedictina. Él escribe la biografía que se conoce de Benedicto o de Benito, como usted lo quiera llamar, y además empieza a recoger los cantos litúrgicos que hasta hoy conocemos como los llamados cantos gregorianos en honor a él. Es decir, es un sujeto que empieza, repetimos, a burocratizar, a institucionalizar una enseñanza que podía tener todo un aspecto místico y un aspecto de fe para los creyentes, pero que para poder subsistir y ser transmitida durante varias generaciones necesitaba llevar un formato. Eso lo entendieron sujetos como él. Y fíjense que Gregorio Magno, que se lo nombro como este papa, yo tenía acá la ficha de vida de él. Él nace en el 540, muere en el 604 y él pertenece a lo que se conoce, cuando usted ve la historia del cristianismo primero, como esas cuatro grandes figuras, cada una que aporta algo que va a darle a la iglesia sostenibilidad, a la iglesia cristiana una sostenibilidad en los siglos. Les digo Gregorio Magno, les puedo decir también a llamado Jerónimo o San Jerónimo, como le conocen, que es el sujeto que pone la Biblia en latín vulgar, la llamada Vulgata, que va a ser una Biblia que va a tener una vigencia de bastantes siglos, en ese latín ya que empieza a acercarse más no al latín culto, sino al latín que hablaban las personas. Una Biblia que de por sí va a tener una enorme historia. Y este Jerónimo escribió otras cosas. Ese es un sujeto importante. También, por supuesto, tenemos que citar a Agustín de Hipona, conocido como San Agustín, uno de los primeros, a mi juicio, uno de los más importantes pensadores que ha dado el cristianismo, que viene, él viene del maniqueísmo, que es una tendencia que él ya había conocido, y sobre todo se había educado mucho con filosofía griega. Entonces, él le aporta al cristianismo unas fórmulas de discusión mucho más avanzadas que lo que tenían otros sujetos como Tertuliano y toda esa gente. No, Agustín viene con realmente otro nivel y eso se nota de inmediato. Y su presencia en el cristianismo es cismática, es decir, uno puede dividir el cristianismo antes y después de Agustín, porque él sustancia una cantidad de ideas que para el cristianismo van a ser basales a partir de allí, de ese momento. Y luego, por supuesto, está Ambrosio de Milán. Les nombro esos cuatro sujetos porque son personas que entendieron el cristianismo no solamente como una enseñanza divina que puede haber dejado un sujeto que era un Mesías y que así lo asumen las personas de fe, sino como unos creadores de la institución que iba a manejarse. Y esa institución iba a tener su cima o su punta de lanza, digámoslo así, en el papado, el obispado de Roma, que luego va a ser llamado papa. Entonces les digo todo esto, ¿por qué? Porque este Gregorio Magno, un sujeto que merece de por sí varias sesiones, no tenemos en estos momentos tiempo para dedicarle todo lo que merece, pero es un sujeto que deja la vida de este San Benito o San Benedicto. Ya vamos a hablar un poquito de lo que él escribió allí. Y la hizo con mucha admiración también porque él mismo había tratado de ser ermitaño, tuvo algunas épocas de seclusión y todo ello. Y entonces escribió sobre este hombre. Quizás por ello sea que la orden o esta regla de Benedicto se haya hecho más famosa, porque no fue ni siquiera la primera ni fue la única. Las hubo más extensas, las hubo mucho antes que él y las hubo bastante populares en su momento. Sin embargo, quizás que el Papa la introdujese como una doctrina importante o como parte de una doctrina importante le diese un enorme peso a esos monasterios que después se van a hacer famosos difundiéndose a lo largo de muchos países. Va a haber otros monasterios de otras órdenes, es cierto, pero los monasterios benedictinos y luego las diversas ramificaciones que van a tener en el siglo XI, empiezan a aparecer los cistercenses, luego los trapenses, en fin, todas esas derivaciones de la interpretación de la regla de Benedicto van a tener quizás mayor difusión al comienzo, sobre todo por ese empuje de que el propio Papa escribiese la biografía de este sujeto. Esa, por cierto, la tengo. Este libro espero poderle dar toda una reseña en sí mismo, porque lo merece. Es un libro que compila también Clásicos Penguin, que se llama Las vidas de cristianos primitivos, y aquí hay varios muy interesantes, sobre todo en el aspecto de los anacoretas y todo ello, que es algo que el cristianismo supo resolver, repetimos, como una especie de acertijo importante. Y usted dirá, volviendo a la idea original, ¿por qué un acertijo? Bueno, porque esos sujetos que vivían desperdigados por diversas zonas en el desierto, aquí y allá,
empezaron a confrontar una cantidad de situaciones particulares y fue astucia de la iglesia la creación del monasterio como institución y como unidad, la cual produjo por primera vez la cierta homogenización de estos sujetos que se recluían en un sitio, si bien seguían viviendo más o menos apartados, se les colocaba en un sitio donde tenían por lo menos alguna reunión de tanto en tanto. Benedicto luego pone toda una serie de orden en cuanto al día y las horas del día, pero lo cierto es que las primeras organizaciones, estoy hablando por ejemplo lo que hizo Pacomio de Egipto y otra gente que empezó con las órdenes monásticas más primitivas, era reunir estos sujetos en torno a la Eucaristía una vez a la semana, por ejemplo. Entonces, por una parte se logró eso, por otra parte, se logró que muchas de las personas que se incorporaban a estos monasterios, con esa especie de histeria religiosa que empezó a dar en los primeros siglos posteriores al cristianismo y cuando se hizo oficial en el imperio, cuando esa especie de histeria colectiva de que todo el mundo quería ganarse un cielo, recuérdese esa visión apocalíptica que Cristo iba a venir, que iba a venir una segunda venida y que venía y que se acercaba el fin del mundo, idea que hoy en día está muy matizada, pero que durante mucho tiempo pendió sobre la mente de muchos cristianos. Entonces mucha gente se abocaba a estos sitios. Y ello por ahí también la iglesia le fue muy bien porque las personas que ingresaban a estos monasterios pues donaban todos sus bienes, eso por una gran medida. Y otro punto también es que estas personas, una vez que se iniciaban en estos monasterios, empezaban a trabajar para la orden que fuese. Entonces estos sujetos eran prácticamente trabajadores voluntarios que no cobraban más allá de aquello que se comían y la poca ropa con la que se podían vestir. Así que desde todo punto de vista esto es una especie de ganar-ganar para la iglesia que empezó a fortalecerse. Y estos monasterios a su vez terminaron siendo depósitos importantísimos de literatura y de una cantidad de conocimiento. Esto es importante. Fíjense ustedes que los monasterios lograron sobrevivir de muchas maneras las épocas más turbulentas de la Edad Media. Son los vikingos en el año 793 los que, desconociendo todo esto, esos escandinavos que venían de Noruega, de todas esas partes por allá arriba, parte de Dinamarca, cuando atacan a Inglaterra en la segunda de las grandes arrasadas, arrasaron un monasterio, pero es que ellos, por supuesto, no estaban cristianizados, no entendían qué era eso y lo que veían eran unas edificaciones sin ningún tipo de custodia, llenas de jarritas de oro y metales preciosos, y entonces, bueno, por supuesto las arrasaban. Pero eso de arrasar un monasterio era menos frecuente. Los monasterios se veían como sitios donde también se escribían los libros. Recuérdese la posición del amanuense, la persona que escribía el libro y todo aquello. Hay películas que usted puede, para darse una buena imaginación, como El nombre de la rosa, tener en mente para darse, repetimos, esa especie de bosquejo de la importancia del monasterio desde muchos puntos de vista, pero eso fue después. Nosotros nos vamos antes a la creación de todo esto. Voy por partes. Entonces, fíjense, antes de meterme con el libro, les digo algo un poco histórico. Las así llamadas órdenes monásticas no empezaron como tal. Piense que ese cristianismo primitivo tenía ciertas persecuciones. De tanto en tanto sucedían persecuciones a los cristianos. También los cristianos gustaban de martirizarse para seguir el ejemplo de su Mesías. Ahí hay una situación sociológica muy compleja que merece un estudio profundo. Lo cierto es que muchas personas, por diversas razones, empezaron a retirarse del mundo y se refugiaban en diversas partes. Es recurrente en ciertas partes de Egipto, en ciertas partes de Siria, donde estas personas iban allá a vivir en soledad. Y hay biografías como la biografía de San Antonio, que es un sujeto que vive 200, yo lo tengo acá, se los voy a leerlo en un momentito, 251 después de Cristo. Es un sujeto que vive en reclusión absoluta y entonces se narra la vida de ello. Cada una de estas hagiografías promovía además que mucha gente más quisiese imitar ese estilo de vida. Entonces empezó a darse esa especie de reclusión voluntaria de personas que se iban a vivir a todo esto y un tipo de biografía de estos sujetos, yo las llamo hagiografías porque empiezan a hablar sobre los méritos de estas personas que pasaban enorme cantidad de tentaciones, se les aparecían siempre unos animales que los tentaban o el demonio, etcétera, etcétera. Algunos de ellos desarrollaban poderes paranormales y terminaban haciendo milagros. Entonces se genera también una especie de estilo literario con todo ello. Entonces se da cuenta usted lo importante de todo esto, cómo resuelve Roma esa ecuación, la resuelve después creando los monasterios. ¿Y cómo son estos? Con las reglas monásticas. Y eso empieza, repetimos, fíjense ustedes, voy a leerles acá esto y voy a ir comentando a partir de ello lo que tengo como texto de los primeros anacoretas y las órdenes monásticas y por qué Benedicto sigue también para nosotros siendo muy importante hasta el día de hoy. Fíjese, comienzo con San Antonio, es un sujeto que vive 251 al 356, él vivió cerca del Mar Rojo, le estoy hablando por supuesto Egipto, cerca de la península de Sinaí.
Macario de Egipto, otro sujeto, y usted notará en ambos casos que lograron vivir bastante tiempo. En el caso de San Antonio estamos hablando por lo que se registra de más de 100 años. En el caso de Macario de Egipto, unos 90 y tantos. Luego viene Desiderio de Egipto, dice vida en reclusión, pero reunión los domingos para la Eucaristía. Aquí empieza usted a ver a cierta protoinstitucionalización en la medida en que los desiertos empezaban a poblarse, estos sujetos se reunían de tanto en tanto. A veces era para cosas más prácticas que una Eucaristía, a veces era para repartirse comida o alimentos o limosnas que habían colectado de gente que les dejaba. Todo eso sucedía. Luego viene Pacomio de Egipto. Por favor, este nombre es importante a pesar de lo extraño que nos puede sonar. Pacomio de Egipto es un sujeto que era soldado y él trae también justamente la institucionalización del soldado y la empieza a incluir dentro de todo esto y él establece varias de las comunidades de monjes. Ahí empieza usted a ver un trasvase muy interesante. Ya la disciplina, la articulación de otra institución mucho más antigua, mucho más formada, trasvasándola entonces a estos sujetos que empiezan a tener una especie de columna vertebral en cuanto a la ritualización de su vida. Ahí empieza ese prototipo de vida, decimos. Luego está Atanasio de Alejandría, que lleva la idea de los monasterios más hacia Occidente. Luego viene Basilio de Cesarea, y este sujeto es sumamente importante. Él deja una regla de tal peso e importancia que el propio Benedicto, el último de los puntos, son 73 puntos los que nos deja Benedicto. El último punto dice que es tan importante que la regla de San Basilio es una de las que tiene que leérsele regularmente a los monjes. De manera que incluso hasta el día de hoy se reconoce la importancia de este texto. Luego viene Agustín de Hipona, que tiene la primera regla monástica escrita en latín, es de él justamente. Este es un hombre poliédrico, un hombre de una importancia filosófica, teológica, en fin. Y además de ello, también en cuanto a los preceptos, de hecho está la Ordo Monasteri y los Preceptum, que son unos 8 capítulos. Luego viene Juan Casio, también de mucha relevancia para Benedicto. Se puede decir que algunas partes son prácticamente tomadas de Juan Casio. Y luego Benedicto de Nurcia, que es el conocido como San Benedicto, 480-546. Yo los he colocado más o menos en un orden cronológico, como usted podrá ver allí. Pero por favor, esto no es ni una lista exhaustiva, ni siquiera una pretensión de ello. Hay más personas, pero esto nos sirve de alguna manera para que usted pueda ver el ascenso de la institución en cuanto a la complejidad del hecho. Aquí se empiezan a dar claramente ya las formaciones de lo que va a ser un monasterio. Sigo adelante. Tengo varias notas que quisiera compartir con todos ustedes. Les hablé primeramente, de todo ello. Les dije que Benedicto de Nurcia produce esta regla que además va a ser muy bien aceptada, va a ser muy bien promovida. Los monasterios empiezan a replicarse por diversas razones. Usted puede aquí aplicar la metodología histórica materialista, puede decir, había razones fundamentales porque estos sujetos generaban unidades autosuficientes que incluso generaban excedentes de producción, ya que todos esos tipos trabajaban día y noche. Y recuérdese incluso que se habla de eso de hora et labora, que por cierto no lo dijo o no está escrito, San Benedicto no dijo eso, pero son esas frases que se quedaron acuñadas y en verdad, si usted ve el día a día de estos monjes, es lo que hacen, orar y laborar. Y por supuesto existe una voluntaria anulación del ego, lo cual es común a prácticamente todas estas órdenes, que el sujeto se dedica en cuerpo y alma a la devoción de Dios y por supuesto a mantener la institución que lo está sosteniendo, en este caso el monasterio, por lo cual tiene que trabajar, tiene que cuidar animales, tiene que plantar hortalizas, etcétera, etcétera. Entonces todo ello está complejizado allí o explicitado de esa manera. Les decía que el papado empieza también a promover estas órdenes que terminan siendo para nosotros mucho más que lo que se concibió al comienzo que pudieran llegar a ser. Hay críticas, ¿no cree usted que esto pasó liviano dentro del cristianismo? Mucha gente atacaba a los monjes desde el punto de vista teórico, porque si usted se pone a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, así llamado Nuevo Testamento, y búsquese el libro de Juan, y usted se busca, por ejemplo, Juan 15, versículo 19, Juan 17, versículos 14 al 16, ahí se está dando cuenta usted que el cristiano se había planteado aquella idea de estar en el mundo sin estar en él, es decir, vivir en el mundo sin estar en él, pero no abandonar el mundo. Lo que los monjes están promoviendo es una especie de abandono. Entonces hubo que justificar teóricamente tal propuesta, cosa que no es fácil. Y el cristianismo, si algo tiene, es esa magia de tratar de conciliar contradicciones que parecen irresolubles. En este caso, ¿cómo puede ser una cosa, cómo puede ser otra? De paso que hay que, pie de página aquí, que es Juan el único de los evangelios que se enfrenta a este tema, porque
los sinopticones, los tres primeros, no abordan el tema tan claramente. Es Juan el que dice, bueno, estar en el mundo sin ser parte del mundo. Entonces, muchos cristianos han tenido que devanarse los sesos pensando cómo puedo yo hacer o resolver eso. ¿Cuánto de mí participa en esto que se llama la actividad mundana? ¿Cuánto de mí se reserva para la divinidad de todo eso? Los monjes, en ese sentido, resolvieron la ecuación a favor de la divinidad. Es decir, mi vida, mi ser completo está dedicado a lo divino en oración, presencia, trabajo y todo aquello. Entonces, al mundo no le dejan mucho. De manera que eso está allí pendiente. Les decía también que en términos históricos, cuando se pone uno a hablar y dice, bueno, pero ¿cómo empezó todo esto? Es decir, ¿por qué empezó la gente a irse a los montes, a los desiertos, a retirarse del mundo? Bueno, hay varias teorías al respecto, algunas más complejas que otras. Yo les cito las más conocidas. Una de ellas es la teoría de la persecución de los cristianos y eso que los habría llevado a esconderse cuando venían algunas racias, sobre todo el Imperio Romano, se puede decir en los primeros 2 siglos, algunos sujetos se escondían, pues si se apartaban, se iban por ahí, se perdían para mantener su fe y no tener que defenderla públicamente con la vida, ¿no? Luego también están las influencias desde Oriente. Esto no debe subestimarse. El monasticismo, en cuanto a ser anacoreta, en cuanto a ser separado del mundo, es algo que tiene una tradición muy profunda en el lejano Oriente. Países como India tienen antiquísima tradición. No piensen ni siquiera en el budismo, váyase al shivaísmo, a las primeras Vedas. La presencia del sujeto que abandona el mundo y que se dedica en unas cuevas a la meditación. Aquí hemos hecho, por cierto, a quien le interesa el tema, la biografía de un santo del Tíbet, de una figura santificada del Tíbet que es Milarepa, pero Milarepa es muy posterior. Sin embargo, Milarepa es un eslabón de esa antiquísima cadena de lamas, de sujetos yogis que se metían en las montañas, sea en el Everest, en donde sea, en esas cuevas que tienen miles y miles de años de antigüedad, apartándose del mundo para dedicarse a la devoción. Entonces, eso en Oriente tenía bastante tradición. No es un misterio que ello haya percolado, que haya tenido influencia también hacia países occidentales, sobre todo a través de la ruta de la seda, que era a través de donde se manifestaba mucho el conocimiento y se traslucía pues todo lo que pasaba en otros lugares. La gente estaba en esos tiempos mucho más comunicada de lo que a veces nosotros suponemos. De manera que hay que entender que las ideas también se movían. Y la teoría de los seguidores de los milagros que hacían los anacoretas, que es una cosa importante también. Hay mucha gente que dice, estos sujetos que se apartaban del mundo, empezaban a crear una fama como milagreros, como curanderos. Entonces los sujetos supuestamente curaban o hacían cosas, bueno, y empezaba gente a seguirlos y empezaban a vivir también por ahí en otra cueva, etcétera. De manera que el fenómeno iba replicándose. Si me pregunta a mí, yo creo que también ayudaron muchos estas hagiografías. Y fíjense que los primeros anacoretas no eran sujetos muy pobres. Ahí había gente de dinero, o de lo que pudiéramos decir ciertos medios. Entonces estas personas leían estas cosas, se insuflaban de una pasión divina y entonces se iban a los montes y bueno, empezaban a vivir una vida de penurias y dura, pues. Y muchos morirían, supongo yo. Estamos hablando de los que vivieron más tiempo, pero muchos se quedarían en el camino, sea porque se los comía alguna fiera o porque la intemperie pues los daba pasto de ellos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que para nosotros lo que interesa acá es que Benedicto es uno de los puntos de giro hacia la creación del monasterio, que termina siendo para Occidente el sitio de depósito de cultura, de libros, de bibliotecas, de una cantidad de conocimientos. Entonces, en ese sentido, es importante. Creo que tengo todo acá. No sé si se me salta algo. Les decía lo de la tradición monástica, lo anoté acá, que viene del siglo II y siglo III. Y sobre todo, la visión muy particular que yo manejo en torno a esto, quizás pueda tildarse algo materialista, pero yo no dejo de ver que la creación del monasterio me parece la resolución a una ecuación perfecta, porque la iglesia de todas gana, porque dice, bueno, señores, por una parte, reunimos a esta serie de anacoretas, se les da una instrucción vertebral, los sujetos se mantienen fieles a la doctrina de la iglesia en relación a ciertos votos, castidad, pobreza, etcétera, más recurrente enseñanza de los textos bíblicos, muy bien por allí. Lo segundo, mucha gente, la iglesia, esta gente al retirarse de todo, pues entregaba todo, más o menos piensa en el Nuevo Testamento, pues dice, bueno, hay que darlo todo y seguirme, más o menos, como decía Jesucristo, de quien tenga, venda todo, regale todo a los pobres y sígame. En este caso no se los regalaban mucho a los pobres, sino que lo entregaban a los monasterios y el abad, que era la persona, el autor o la autoridad, se pudiera decir, de ese lugar, disponía de ello como mejor creía. Entonces ello terminaba dando una especie de ciclo de crecimiento económico y estas personas entraban a trabajar diariamente para justamente ese monasterio. Fíjense que les tengo acá
en el caso de la regla de Benedicto, lo que sería el día a día en uno de estos monasterios, incluso hasta hoy, porque estos monasterios existen, esto no ha desaparecido, se han enriquecido culturalmente, se han enriquecido arquitectónicamente, hoy en día son instalaciones que no pueden compararse con las ideas primigenias que hubo, pero mantienen, fíjense ustedes, la estructura vertebral, y viendo esto usted va a comprender por qué hablaban eso de hora et labora. Dice así, en la mañana. Número 1, esta gente se para temprano, estamos hablando 3:30, 4 de la mañana. Esto, maitines, lo llaman la primera hora del oficio divino. Luego viene la misa, luego lección divina, que sería una especie de lectura de textos bíblicos. Luego los laudes, cantos, etcétera, segunda hora del oficio divino. Luego trabajo. Luego la hora sexta, que es el mediodía. Y allí viene la tercera hora del oficio divino, luego trabajo y o estudio. Luego las vísperas es la cuarta hora del oficio divino y luego las completas, que sería la quinta hora del oficio divino, y a dormir. Entonces, como usted puede ver, es una vida consagrada completamente a la devoción de la divinidad, en este caso de la divinidad cristiana, y se estudian los textos cristianos recurrentemente. Por eso les decía, se resuelven varios problemas de una vez. El problema económico, se resuelve una cantidad de temas de divergencias y heterodoxias, que era lo que más miedo se le tenía al comienzo, porque todo el mundo leía la enseñanza y la interpretaba de una manera distinta, más o menos como ha sucedido a partir del siglo XIX en los Estados Unidos, que se dieron esa cantidad de heterodoxias, de cantidad de interpretaciones bíblicas que hasta hoy varían en cosas. Una se llama baptista, pentecostal, nuevos nacidos, mormón, en fin, una cantidad de opciones que han salido en relación a la interpretación bíblica. Fíjense que cité los mormones, pero no aplica, porque los mormones son, en parte siguen la Biblia, pero en parte siguen unos textos de un señor que se llamaba John Smith, que es otra cosa. El punto es que aquí vemos eso de hora y labora claramente. Los sujetos no hacían otra cosa, trabajar, y trabajaban duro, o trabajan duro, y orar. Entonces aquí puede haber varias cosas. Primero, hay una crítica que se hace. Mucha gente dice, pero ustedes no tienen ninguna libertad. Ustedes son unos sujetos sometidos a un régimen totalitario. Esa crítica se les hace mucho a los monjes. El contraargumento a esto es justamente no. Justamente por tener la vida tan absolutamente preprogramada, hay mucha libertad en el cuanto a que el sujeto ya sabe, no tiene que pensar creativamente qué voy a hacer hoy, ya sabe lo que va a venir, y en medio de todo eso tiene espacio para su propio pensamiento. Eso es también el argumento que dan algunos monjes. En todo caso, eso que usted ve allí, esa columna vertebral de trabajo cotidiano, cambió, para bien o para mal, la estructura devocional de Occidente, la estructura cultural de Occidente, la estructura incluso teológica, porque fue en estos monasterios donde se dieron grandes debates teológicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello lo vemos a partir de algo que se hizo artificialmente. Eso no existía. Los monasterios no son una creación natural de nada. Son una cosa que se fue dando, en parte naturalmente por personas que se crearon como anacoretas, y en parte porque a alguien se le ocurrió institucionalizar esto, y digo a alguien, varias personas, institucionalizar esto para obtener máximo provecho para todo el mundo. Pasando, fíjense ustedes, y aquí me voy al primer capítulo de la regla de Benedicto. Fíjense, este libro tiene varias cosas para mí muy interesantes. El capítulo 1, por ejemplo, es excelente, porque ahí él nos da una clase. Él mismo había sido anacoreta, él mismo había sido un hombre de retiro. Y había tenido varias experiencias en este sentido, imitando a otros anacoretas previos a él. Y luego tuvo la oportunidad de vivir con ciertas órdenes y de vivir allí en comunidad. Entonces él empieza a hacer una clasificación. Lo primero que nos ofrece, él dice en el capítulo 1, existen 4 tipos de monjes. Fíjense usted, esto es fascinante. Lo primero que dice, están los anacoretas. Los anacoretas o ermitaños, sujetos que después de un largo entrenamiento exitoso en un monasterio, se las arreglan solos o sin el entrenamiento del monasterio, con solo Dios para su ayuda. La palabra procede del latín y a su vez del griego. Entonces son sujetos que, en realidad, anacoreta es un sujeto de coro, que se retira del coro, que se retira de la reunión, del mundo, se va a vivir solo. Está claro. Luego vienen los llamados cenobitas. Esa palabra que la gente suele decirla pero no la ha pensado es la conjunción de 2 términos griegos. Ahí tiene usted koinos y bios. Es decir, bios la vida, koinos es una especie de vida también en común. Entonces estos sujetos son los que hacen vida en un monasterio en donde sirven bajo ciertas reglas y la autoridad de un abad o de esa persona. Esa palabra, por cierto, creo que viene del hebreo, mas no estoy tan seguro. Creo que la palabra abad tiene en sí mismo una etimología de autoridad que prela en otros idiomas. Luego vienen, y aquí empieza la crítica dura de Benedicto, que no era un sujeto muy simpático. Este es un sujeto bastante duro en algunos momentos. Él dice, están los sarabaitas,
que son sujetos que viven juntos en grupos de 2 o 3 o incluso solos, sin experiencia, gobierno ni superior y por lo tanto sin regla propiamente dicha. Son monjes errantes y vagabundos que, disgustados con la vida cenobítica, no seguían ninguna regla y andaban de pueblo en pueblo viviendo a su discreción, es decir, vivían a la libre y no eran muy bien vistos. El primer capítulo es duro con algunos de estos sujetos y están algunos incluso más criticados, que son los llamados giróvagos. Estos sujetos, dice, que para no tener que someterse a la vida regular de los monjes cenobitas, vagan de un monasterio a otro sin destino definido. Son monjes errantes y vagabundos sin destino predeterminado, etcétera, etcétera. Y no eran muy bien vistos. Por supuesto, Benedicto era bastante duro con ellos y les decía las cosas claramente en cuanto a que no era el estado ideal. Su atención particular se va más a los 2 primeros tipos, es decir, al anacoreta, que es el sujeto ya completamente escindido del mundo, que necesita, bien sea por una neurosis propia de lo místico o por una situación particular, apartarse de todo lo que le rodea, irse a vivir a la buena de Dios, textualmente hablando, o si no, el cenobita, que es el monje que usted conoce con la capucha, con el uniforme, etcétera, etcétera, que trabaja bajo unas reglas. Y es precisamente a esos a los que se aboca Benedicto cuando les da este texto. Ya voy a pasar entonces a darle lectura al libro, ya creo que he hablado más bien mucho y voy directamente. Tengo acá este texto que les decía, lo compré muy barato y hago pie de página porque a veces me preguntan de dónde saco las ediciones. Y dice, mire, es mucho más casual de lo que usted cree. En este caso, usted consigue este texto si lo busca en internet. El texto se consigue ampliamente, es fácil, son 73 puntos, relativamente fáciles de leer, hay múltiples traducciones. La que yo tengo acá es muy buena, es de la señora Caroline White, creo que es la que hace el estudio, la profesora White. Y es muy interesante porque nos da una cantidad de coordenadas para poder comprender la riqueza. Y repetimos, estos textos son como especie de portales hacia una realidad mucho más compleja que el blanco y negro de las palabras y las letras, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, vamos con ello con la señora White. Y dice lo siguiente, estoy en la página 8, dice acá. La rutina que promueve Benedicto, o Benito, como lo quiera decir, se mueve a través de 7 prácticas diarias. Fue las que les dije ahorita, ¿no? Primera, tercio, laúd, etcétera, etcétera, que deben ser cumplidas en horas específicas en el día, bien sea en la capilla, además de, por supuesto, los oficios de la noche. Entonces ahí se puede dar usted cuenta cómo ya empieza la justificación del hecho disciplinario. Dice más. Benedicto mismo había experimentado la situación de vivir en comunidad cuando se le pidió vivir en comunidad y reemplazar a un abad que había muerto recientemente. No con mucho gusto, él accedió a hacer eso, pero rápido ambas partes, tanto los que lo pidieron como él mismo, terminaron desilusionados. Benedicto impuso una vida estricta y encontró que muchos monjes no estaban muy dispuestos a aceptar esto. Se pusieron furiosos que bajo su liderazgo pasaban cosas que no eran más permitidas, etc. Y entonces quisieron asesinarlo. Eso lo dice justamente Gregorio Magno en su biografía. Lo trataron de matar 2 veces. Lo que pasa es que Gregorio Magno hace la geografía de que, por supuesto, siendo un santo y tal, el sujeto lo trataron de envenenar primero con una bebida y tal, y él se dio cuenta y dijo, no, yo no me tomo eso, etc. Quién sabe qué pasó ahí realmente, pero lo cierto es que se justifica el hecho de que 2 veces lo trataron de matar monjes porque el sujeto llegaba con estas reglas que no son tan fáciles de seguir si usted se pone a verlas, sobre todo si algunos de estos monjes vivían a la propia, es decir, vivían piense usted, en una comunidad relativamente desordenada, tenía cada uno su forma de ver la divinidad o de interpretarla y de seguirla, y bueno, venía este sujeto y dice, no, aquí vamos a hacer las cosas así, 1, 2, 3, 4, siguiendo un poco esa estructura que les decía que ya venía desde Pacomio de Egipto, eso que lo trae el ejército, que para un militar podría ser relativamente transparencia. La idea de que el día tiene que estar estructurado porque si no el espíritu se divaga, se diluye. Entonces, aplicándolo en este caso a los monasterios, esa especie de férula que va a mantener la creencia de una manera atada y bien atada, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Sigo adelante, sigo todavía con el estudio de la señora White y dice lo siguiente. Como resultado, estoy en la página 15, como resultado de su desprendimiento del mundo, muchas personas empezaron a visitar a estos ermitaños por curiosidad o para aprender de ellos. Entonces ahí se da lo que les decía al principio de la imitación. La idea de una comunidad
una vida en comunidad mucho más organizada, se desarrolló desarrollada a partir de grupos relativamente sueltos de monjes solitarios, está asociada con Pacomio de Egipto, un sujeto convertido al cristianismo mientras había sido conscripto dentro del ejército romano a comienzos del siglo IV. Esto es muy interesante porque es lo que les decía, a mi modesto juicio, un vínculo basal entre dos instituciones que pueden, en este caso, retroalimentarse de forma diversa, sobre todo en este caso los monjes, aprender y tomar mucho de la disciplina ya es milenaria, se pudiera decir, del ejército, en este caso del ejército romano y de sus legiones, ¿no? Pacomio dice acá, estoy en la página 16. Pacomio no solamente inventó un nuevo tipo de ambiente en el cual uno se dedicaba a la devoción a Dios, sino que proveía una serie de reglas para poder sostener este tipo de vida. Esto aparentemente habría sido escrito primero en copto y luego traducido al griego, desde donde San Jerónimo lo tradujo al latín al comienzo del siglo V. Ya usted empieza a ver la importancia de la institucionalización de todo esto. Y Jerónimo, que las captaba rápidamente en el aire, se dio cuenta del valor y el peso que podía tener esto para la institucionalización de la iglesia. Repetimos, no ya solamente como transmisora de un conocimiento metafísico, sino también como una institución que tiene que vivir, pues, y tiene que sostenerse a lo largo de los siglos cuando mueran las personas más o menos brillantes que hayan existido, ¿no? Sigo adelante. Tengo acá, estoy hablando, bueno, se habla de Juan Casiano o Juan Casio, con sus textos de las instituciones y las conferencias, sobre todo las conferencias en el punto 73, Benedicto la cita y pide que se le lea esto también a los monjes. Se puede decir que esos son dos de sus piedras basales, o tres. Si usted quiere decir, bueno, ¿qué se leyó Benedicto y qué era lo que más lo influenciaba? Se leyó Basilio. Y entonces, por supuesto, tenía la regla de San Basilio cerca y decía, esto hay que leérselo a los monjes. Tenía las conferencias de Juan Casiano también de cerca. Y hay un texto que yo no lo he conseguido, que todos lo mencionan, que se llama La regla del maestro. Ese texto es más extenso que la propia regla de Benedicto y se supone que él lo debe haber leído, porque hay muchas similitudes entre lo que nos dejó y ese texto. Y también es una de las cosas que se cita regularmente. Entonces ya tiene usted por allí. Puse acá, y si me permiten se los leo, algunas cosas de los capítulos. Yo les sugiero, repito, que si puede ver, esto existe en todas partes en internet. Son cortos, es decir, no estamos hablando de mucho texto. Yo les seleccioné uno que otro porque me parece que tienen alguna importancia particular. Fíjense ustedes, el capítulo 7. Aquí dice, el capítulo 7 trata de uno de los argumentos basales de Benedicto y de muchas de estas reglas, que es el hecho de la humildad, es la aceptación incuestionable de la autoridad. Casi todos estos monasterios, y por ello la similitud con el ejército, funcionan bajo un esquema vertical en donde no se cuestiona la orden. Entonces el capítulo 7 divide la humildad en 12 grados o escalones, en esa escalera que supuestamente conduce al cielo, ¿no? Entonces, esto es simplemente copia y pega del hecho, ¿no? Dice, temer a Dios, subordinar la voluntad de uno a la voluntad de Dios, ser obediente al superior de uno, ser paciente en medio de las dificultades, confesar los pecados, aceptar las peores tareas y mantenerse como un trabajador sin valor, considerarse a sí mismo inferior a todos, seguir los ejemplos establecidos por los superiores, no hablar hasta que se le hable, no reírse fácilmente, hablar simple y modestamente y expresar la humildad interior de uno a través de una postura corporal. Como usted puede ver, esto es la demolición del ego, es decir, la demolición de la propia personalidad. Si usted lo quiere ver como un hombre de fe, dirá, bueno, esto tiene una trascendencia y el superior ya es un hombre mucho más iluminado que va a ejercer su autoridad de una manera esclarecida. Sin embargo, uno siempre como politólogo suele ver y dice, bueno, ¿qué pasa si esto no funciona así? ¿Qué pasa si el abad es un sinvergüenza? Bueno, entonces la estructura empieza a sufrir, porque entonces empezamos a ver que se filtran ejemplos que pudieran no ser conducentes. En todo caso, se supone que Benedicto hablaba para los mejores momentos y las personas más esclarecidas. De hecho, cómo escoger un abad es parte de los primeros capítulos. Y les dejo acá, bueno, habla mucho de la admisión de los nuevos miembros, etc. Me cierro con uno que me gustó mucho a mí, que es el punto 33, que se trata del tema de la propiedad privada. No podía faltar, por supuesto. Y dice acá, y lo cito textualmente, dice, es la página 55, es de vital importancia erradicar esta mala práctica del monasterio. Nadie debe presumir el dar o recibir nada sin el permiso del abad o poseer algo propio, lo que sea, ni siquiera un libro o una tabla de escribir o una plumita, nada, porque los monjes no deben contar sino solamente con
no deben contar ni siquiera con sus cuerpos o su voluntad como propias. Entonces, bueno, aquí empieza pues a decir esto. Incluso al final dice que esta práctica malvada, etcétera, etcétera, esto tiene enorme trascendencia con lo que se ha conocido como el pobrismo, y es una de las cosas que el cristianismo primitivo tuvo luego que empezar a dejar de lado, porque esto lo que conducía es que las personas viviesen en un desprecio a la propiedad y al comercio y una cantidad de actividades derivadas que produjo enormes penurias para la Europa occidental. Es un tema fascinante por sí mismo. De manera que estos son los libros que me han agrupado hoy. Tenía una cosita por acá para leérselas de parte de Gregorio Magno, que es un sujeto que, repetimos, las merece todas de parte de nosotros para leer lo que dijo. Tengo acá este texto que les decía, es de las vidas cristianas primitivas. Hay una parte que puse acá, citar, porque me parece interesante, esto de las tentaciones, porque se formó un género literario, se los decía. Siempre lo mismo, el sujeto vivía por allá botado en una cueva, entonces se le aparecían unos animales rarísimos que le hablaban o lo tentaban, se les aparecían imágenes sexuales también. Había siempre esa lucha con el problema del sexo para los monjes, que era terrible, y esto supuestamente como tentaciones del demonio. Y entonces la gracia lo tocaba o el sujeto caía. En este caso lo pudo superar, y entonces a partir de ese momento, cuando logró vencer ciertas tentaciones que se lo colocan, bueno, entonces empezó a enseñar a sus discípulos, etcétera, etcétera. Uno se puede dar cuenta que está allí, por supuesto, también implícita la idea de las tentaciones de Cristo en el desierto, cuando se retira a ayunar, etcétera, etcétera. El cristianismo primitivo es una fuente increíble de conocimiento vario para entender mucho de lo que ha sobrevivido y de lo que nos queda a nosotros. Y estos sujetos dejaron para la posteridad muchísima enseñanza, fuera de que sea usted un hombre de fe o no. La persona de fe encontrará acá alguna enseñanza particular. Los que no lo somos encontramos en todo esto en mi caso particular, la creación de una institución política muy poderosa, político-cultural, y además de replicación de conocimiento, que hasta hoy en día tiene mucho que decir, porque todavía hay personas que dejan la vida del mundo y se presentan en estos lugares como novicios. Y ahí tiene usted, repetimos, las derivaciones de los benedictinos, porque yo cité, por decirle, en el caso de los benedictinos, pero están luego variaciones a partir de esta regla que se dieron con los cartujos, los clunienses, los trapenses, muy posteriormente. Entonces hubo personas que fueron además siendo cada vez más estrictos, es decir, la regla de los cartujos es ecto pero más fuerte, y la de los trapenses aún quizás más fuerte. Entonces son sujetos que han llevado al extremo la disciplina de la anulación del ego, de la reverencia a Dios y la dedicación de la vida en pro de lo que ellos consideran es esa adoración a la divinidad. Les habla Ivo Hernández, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le dice algo, por favor esté pendiente con la campanita. Venimos con más discursos, más libros y más temas que analizar, porque es un placer contar allí con su anuencia, su presencia y por supuesto si además nos deja un comentario con su crítica. Entonces márquenos con la campanita que ya vendremos con más. Desde acá, como siempre es el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.